Érase una vez, Jacob emprendía el viaje de regreso a la tierra de sus padres, lleno de esperanza y un poco de temor. Dios le había dicho que regresara, y Jacob confiaba en esa promesa. Sin embargo, después de tantos años de vivir lejos y de todas las aventuras que había tenido con su suegro Labán, Jacob no sabía cómo sería su regreso, ni cómo lo recibiría su hermano Esaú, a quien había engañado tiempo atrás. En su viaje, mientras Jacob y su familia avanzaban por el camino, algo maravilloso ocurrió. Jacob levantó la vista y vio a unos ángeles de Dios. Estaban allí, frente a él, como una señal de que Dios estaba cuidándolo y protegiéndolo. Jacob se sintió conmovido y agradecido al verlos, porque comprendió que Dios estaba muy cerca y que no estaba solo en su viaje. Entonces Jacob decidió llamar a aquel lugar Mahanaim, que significa 2 campamentos, porque en ese momento entendió que, además de su propia familia y sus sirvientes, Dios había enviado un campamento de ángeles para acompañarlo. Esto le dio a Jacob valor para enfrentar lo que vendría, recordándole que Dios estaba a su lado en cada paso del camino. Y todos los días, mientras se acercaba a su hogar, Jacob pensaba en su hermano Esaú. Recordaba cómo, muchos años atrás, había engañado a Esaú para obtener la bendición de su padre Isaac, y sabía que Esaú podría estar enojado con él. Esto preocupaba mucho a Jacob, así que decidió enviar mensajeros adelante para hablar con Esaú y anunciarle su regreso. Quería demostrarle a su hermano que no venía con malas intenciones. Jacob les dio instrucciones a sus mensajeros, pidiéndoles que dijeran lo siguiente: «Tu siervo Jacob te manda saludos. He vivido con Labán durante muchos años y me he vuelto muy próspero. Ahora regreso con mi familia y mis bienes, esperando encontrar gracia ante tus ojos». Jacob deseaba mostrar humildad y respeto hacia Esaú, llamándose a sí mismo tu siervo, con la esperanza de calmar cualquier enojo que pudiera quedar en el corazón de su hermano. Los mensajeros partieron, y Jacob esperaba pacientemente su regreso, rezando para que Esaú lo recibiera en paz. Cada día Jacob se preparaba para el encuentro, confiando en que Dios estaría con él, pero sin saber aún cómo respondería Esaú a su mensaje. Hasta que un día, los mensajeros regresaron con noticias alarmantes. Le dijeron a Jacob que Esaú estaba en camino para encontrarse con él, y venía acompañado de 400 hombres. Al escuchar esto, Jacob sintió como el miedo le invadía el corazón. Recordó la última vez que vio a su hermano hace muchos años, cuando lo había engañado para recibir la bendición de su padre. Desde entonces, Esaú había prometido vengarse, y Jacob temía que aún guardara rencor. Lleno de preocupación, Jacob comenzó a pensar en lo que podía hacer para proteger a su familia y a sus bienes. En un intento por prepararse para lo peor, decidió dividir a su gente, sus rebaños y todas sus posesiones en 2 campamentos separados. Su idea era que, si Esaú atacaba uno de los grupos, el otro pudiera escapar y salvarse. Este plan no garantizaba la seguridad de todos, pero al menos daba una pequeña esperanza de que algunos estuvieran a salvo. Mientras hacía esto, Jacob se sentía abrumado. Miraba a sus esposas y a sus hijos, y su amor por ellos hacía que sus temores fueran aún más grandes. No quería que su familia sufriera por los errores de su pasado, y en su corazón deseaba sinceramente la paz con Esaú. Jacob sentía que había llegado el momento de enfrentar las consecuencias de sus acciones, y aunque el miedo lo llenaba, sabía que debía confiar en Dios para que lo protegiera y lo guiara en este momento tan difícil. Y por eso, en medio de la noche, Jacob decidió hacer algo muy importante: arrodillarse y orar a Dios con todo su corazón. Sentía que estaba en el momento más vulnerable de su vida, enfrentándose a las consecuencias de sus propios errores y sin ninguna certeza de lo que sucedería al día siguiente. En su oración, Jacob habló desde lo más profundo de su corazón. «Oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, tú me dijiste que regresara a mi tierra y que me harías prosperar. No soy digno de toda la bondad y fidelidad que has tenido conmigo, pero te ruego que me libres de la mano de mi hermano Esaú, porque temo que venga a atacarnos a mí y a mi familia». Mientras oraba, Jacob recordó todas las veces en que Dios había estado con él, protegiéndolo y bendiciéndolo, incluso cuando las cosas parecían imposibles. Repasó en su mente las promesas de Dios, que le había dicho que haría de su descendencia una gran nación, tan numerosa como la arena del mar. Esta promesa le dio fuerzas para seguir adelante. Jacob sabía que, aunque tenía miedo, Dios había prometido no abandonarlo, y eso le daba un pequeño rayo de esperanza en la oscuridad de sus pensamientos. Después de orar, Jacob permaneció en silencio, sintiendo una mezcla de calma y temor. No sabía lo que el día siguiente le traería, pero se sintió un poco más fuerte al recordar que Dios estaba con él. Esa noche, Jacob comprendió que, aunque había tomado medidas prácticas dividiendo sus campamentos, su verdadera seguridad dependía de Dios. Su fe fue renovada, y aunque el miedo seguía ahí, confió
confió en que Dios tenía el poder de cuidar de él y de su familia, hasta que finalmente Jacob decidió tomar otra medida para calmar la ira de Esaú. Pensó que si enviaba generosos regalos, su hermano podría ablandar su corazón y recibirlo en paz. Así que preparó una gran ofrenda. Organizó rebaños de cabras, ovejas, camellos, vacas y burros en grupos separados y los envió delante de él en el camino hacia Esaú. A cada siervo que iba al frente de los animales le dio instrucciones específicas. Cuando se encontraran con Esaú, debían decirle que estos regalos eran de su siervo Jacob y que él venía detrás. Jacob quería que Esaú supiera que estaba dispuesto a ser humilde y a buscar su favor. Cada grupo de animales avanzaba con un mensaje de paz y respeto. Y Jacob pensaba que, tal vez, al ver estos regalos, Esaú recordaría que era su hermano y que no debía guardar rencor. Jacob esperaba con ansias y temor que su gesto de reconciliación ayudara a sanar las heridas del pasado. En su corazón deseaba que estos presentes fueran suficientes para demostrarle a Esaú que no venía a quitarle nada, sino a restablecer la relación rota entre ellos. A medida que cada rebaño partía, Jacob oraba en silencio, rogando a Dios que tocara el corazón de su hermano y lo llenara de compasión. Sabía que los regalos por sí solos no podían garantizar la paz, pero confiaba en que Dios usaría este gesto para cumplir su promesa y protegerlo a él y a su familia. Ahora, todo estaba en manos de Dios, mientras Jacob esperaba el encuentro con Esaú, con la esperanza de que su hermano aceptara su reconciliación. Esa noche, después de enviar los regalos a Esaú, Jacob decidió pasar un momento a solas. Mientras estaba allí, sucedió algo increíble. Un hombre misterioso apareció y comenzó a luchar con él. Jacob no entendía quién era, pero peleó con todas sus fuerzas, sin dejarse vencer. La lucha continuó toda la noche, y aunque estaba cansado, Jacob no se rendía. Cuando estaba a punto de amanecer, el hombre tocó la cadera de Jacob y le causó mucho dolor. Pero, a pesar de la herida, Jacob se aferró y dijo: «No te dejaré ir hasta que me des una bendición». Entonces, el hombre, que en realidad era un enviado de Dios, lo bendijo y le dio un nuevo nombre. «Desde ahora te llamarás Israel, porque has luchado y has vencido». Esta bendición hizo que Jacob se sintiera diferente y más fuerte. Jacob llamó a ese lugar Peniel, que significa el rostro de Dios, porque sintió que había visto a Dios y había sobrevivido. Al amanecer, Jacob cruzó el río cojeando, pero con una nueva confianza en su corazón. Ahora sabía que Dios estaba con él y que todo saldría bien en su encuentro con Esaú. Con su nueva bendición y su nuevo nombre, Jacob avanzó con valentía, listo para lo que vendría. Gracias por unirte a esta historia de Jacob y la fidelidad de Dios. A través de las dificultades de Jacob, aprendimos que Dios siempre está a nuestro lado, cuidándonos cuando confiamos en Él. Si disfrutaste este relato y quieres conocer más aventuras y lecciones de la Biblia, sigue con nosotros para descubrir nuevos mensajes y promesas de Dios. Cada historia nos enseña algo especial para nuestras vidas, como el poder de la fe y el perdón. Que Dios te acompañe y te llene de bendiciones. Profe Nati, ¿qué estás haciendo? Alistando mi equipaje porque me voy de viaje. ¿Así? ¿Y a qué lugar vas? No sé. Pero, ¿cuántos días estarás fuera de casa? No sé. Y entonces, ¿vas a un lugar frío o caliente? No sé. ¿Cómo así? ¿No te da miedo ir de viaje y no saber para dónde vas, ni a qué lugar, ni si es frío ni caliente, en fin? No, obviamente no me da miedo porque los que me dijeron que íbamos a irnos de viaje son mis papás. Dijeron, bueno Nati, alista el equipaje, nos vamos de viaje. Así que yo confío en mis papás y si ellos me dicen que nos vamos de viaje, pues yo obedezco y me voy. No pregunto para dónde, con quién, cuándo, cómo, nada, porque yo sé que si ellos planearon este viaje es porque vamos para un lugar seguro, porque ya tenemos el recurso destinado, porque ellos ya saben a dónde vamos a llegar y pues yo confío en ellos, así que yo simplemente me limito a obedecer y me voy de viaje. ¡Bienvenidos! Muy bien, amiguitos, así que sí, ya tengo listo mi equipaje porque me voy de viaje con mis papás. Pero mientras tanto, esto trajo a mi memoria lo que dice la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 22. Así
Así que acompáñame y vamos a leer lo que está en la palabra del Señor y hoy vamos a aprender una gran lección. Abraham y Sara amaban mucho a Isaac. Él era el niño que Dios le prometió. Un día, Dios le pidió a Abraham que hiciera algo muy difícil. Abraham, Abraham, toma a tu único hijo, Isaac, el hijo que amas. Ve a la tierra de Moriah, mátalo allí y ofrécelo como holocausto. Esto entristeció mucho a Abraham. Abraham amaba a Isaac y el mandato de Dios no tenía sentido. Sabía que Dios había prometido hacer una nación a través de Isaac, pero Abraham sabía que era importante obedecer siempre a Dios. Abraham confiaba en que Dios siempre haría lo bueno. Pensó que tal vez Dios lo devolvería a la vida. Entonces Abraham e Isaac subieron a la montaña. Isaac llevó la madera y ayudó a construir el altar. Cuando estaba el altar listo, finalmente llegó ese esperado momento en el que Abraham debía matar a su hijo. Cuando estuvo a punto de hacerlo, en el último momento un ángel gritó: ¡Alto! Dios sabía que Abraham lo obedecería. Así que Dios provisionó un carnero atrapado en un arbusto. Abraham e Isaac adoraron juntos a Dios en la montaña. Ofrecieron el sacrificio y llamaron al nombre de ese lugar Jehová Jireh, que significa Dios es mi proveedor. Abraham e Isaac bajaron juntos de la montaña. Isaac creció y Dios los bendijo y los convirtió en una gran nación. Muy bien, amiguitos, qué bendición que hayamos podido estudiar la palabra de Dios y todo lo que decía en Génesis capítulo 22 acerca de Abraham e Isaac. Yo creo que ustedes se preguntarán cuáles son las razones por las que uno confía en alguien. Pues es porque han sido personas que siempre nos han dicho la verdad. Por eso Isaac confió en su padre, porque sabía que era una persona confiable, porque constantemente veía cómo su papá adoraba a Dios y hacía lo correcto delante de él. Así que de la misma manera yo quiero invitarte a ti para que seas muy obediente a lo que Dios quiere decir para tu vida. Siempre que Dios te dé una orden como lo hizo con Abraham, de darle su hijo como un sacrificio, aunque a veces nos cueste mucho porque era algo difícil de pensar, porque ese hijo era alguien que él amaba demasiado, había esperado muchos años esa promesa de tener un hijo y Dios ya lo había concedido. Entonces ahora entregar algo que había esperado con tanto amor, pues iba a costar mucho. Pero cuando Dios vio la obediencia que había en el corazón de Abraham, proveyó ese cordero para que juntos adoraran su nombre. Y algo interesante también es ver cómo Isaac no se opuso a lo que su padre le dijo que tenían que hacer para agradar a Dios. Así que, ¿recuerdas que al inicio yo estaba listando mi maleta porque mis padres me dijeron nos vamos de viaje? Pues precisamente yo confío en lo que ellos a mí me dicen porque sé que son personas que aman a Dios. Entonces yo no pregunto cómo, ni cuándo, ni nada, porque sé que ellos ya tienen preparado un plan. De la misma manera, Dios ya tenía preparado ese plan para Abraham e Isaac y de ninguna manera le quitó la vida, sino que mandó su ángel para que le dijera que había sido muy obediente y que ya, tranquilo porque había un cordero. Hoy quiero que tomes esta palabra, amiguito, y la guardes en tu corazón y pienses en todas esas cosas que quizás te cuesten entregarle al Señor. Pero sé que cuando lo hagas, Dios te dará una gran bendición para tu vida. Así que hoy vamos a aprender de esta historia esas dos razones importantes.
La primera es que cuando ponemos nuestra confianza en Dios, Él siempre provee. Si hay alguna necesidad en casa, con tus padres o algo que esté faltando quizás, tú simplemente cierra tus ojitos y dile al Señor: confío en que tú vas a proveer y Dios obrará un milagro para tu casa. La segunda razón es que Abraham tenía fe de que Dios iba a hacer algo. Obedeció y aunque tenía temor de cualquier situación que pudiese pasar, tenía la fe de que Dios iba a hacer algo y realmente fue así. Así que te invito allá en casa para que te unas conmigo en esta mañana, cierres tus ojitos, juntes tus manitas, pero sobre todo dispón tu corazón para que oremos y le digamos al Señor: gracias por esta clase, Padre, por esta palabra que hemos recibido en esta mañana. Hoy quiero aprender esas dos cosas importantes que estudiamos en el capítulo de Génesis, Señor: la fe y la confianza. Te pido que vengas sobre mi vida en esta mañana y que me enseñes a ser un niño obediente que confía todo el tiempo en ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, amiguitos, ya hemos hecho esta oración poderosa y hemos recibido esta palabra que sé que ha sido de gran bendición para tu vida. Nos vemos en nuestra próxima clase. Te envío un gran beso y muchos saludos y una gran bendición. ¡Adiós! Sansón era un héroe, fuerte como un león, tenía larga cabellera, todo. Con su gran poder, no había rival que lo pudiera detener. Presta atención y canta conmigo esta canción. Sansón, Sansón, con su gran fuerza y valor, pero una trampa le esperaba, creándolo. Con su secreto revelado, su fuerza se fue. Con Dios a su lado, nunca se rindió, lo sé. Dalila, astuta y lista, buscaba su secreto con engaños y mentiras. Logró su objetivo, le cortó su cabello. Su fuerza se esfumó, pero en su debilidad a Dios clamó con fervor. Dalila, astuta y lista, buscaba su secreto con engaños y mentiras. Logró su objetivo, le cortó su cabello. Su fuerza se esfumó, pero en su debilidad a Dios clamó con fervor. Sansón, Sansón, con su gran fuerza y valor, pero una trampa le esperaba, qué gran dolor. Con su secreto revelado, su fuerza se fue. Con Dios a su lado, nunca se rindió, lo sé. Con el tiempo Sansón volvió a ver la luz. En su humildad Dios le dio su gran virtud. Con su fuerza restaurada, derrotó a los malvados. Y su historia nos enseña que con Dios somos invencibles en todos lados. Sansón, Sansón, con su gran fuerza y valor, pero una trampa le esperaba, qué gran dolor. Con su secreto revelado, su fuerza se fue.
Érase una vez, Jacob se preparaba para encontrarse cara a cara con su hermano Esaú después de muchos años separados. Sabía que Esaú venía hacia él acompañado de 400 hombres, y eso lo llenaba de temor, pues no sabía si Esaú aún estaba enojado por el engaño de años atrás. Aunque habían pasado muchos años desde que Jacob había huido tras quitarle la bendición, el recuerdo de aquella promesa de venganza seguía en su mente. Para proteger a su familia, Jacob los organizó en grupos. Puso al frente a las siervas y sus hijos, luego a Lea y sus hijos, y finalmente a Raquel y su hijo José, su tesoro más preciado. Quería asegurarse de que, si algo malo ocurría, su familia tendría alguna posibilidad de escapar. Jacob, lleno de valentía y humildad, se colocó al frente de todos y avanzó hacia Esaú. Mientras caminaba, Jacob se inclinó 7 veces al acercarse a su hermano, como muestra de respeto y humildad. Sabía que en este momento no quedaba nada por hacer más que mostrarle a Esaú que su intención era de paz. Cada paso y cada inclinación eran un recordatorio de que deseaba reconciliarse, confiando en que Dios estaba con él para guiar este importante encuentro. Y todos los días, Jacob pensaba en este momento, imaginando cómo sería el reencuentro con su hermano. Pero al fin, cuando Esaú vio a Jacob, su reacción fue totalmente inesperada. En lugar de mostrar enojo o venganza, Esaú corrió hacia él con los brazos abiertos. Jacob, sorprendido, apenas pudo reaccionar antes de que su hermano lo abrazara fuertemente. Esaú lo rodeó con sus brazos, lo besó en la mejilla y juntos comenzaron a llorar. Fue un momento lleno de emoción, pues ambos hermanos habían pasado muchos años separados, cargando en sus corazones el peso de los conflictos del pasado. Jacob sintió un gran alivio, pues en ese abrazo, Esaú le mostraba que ya no guardaba rencor y que estaba dispuesto a perdonarlo. A través de las lágrimas, Jacob comprendió que Dios había escuchado sus oraciones y había tocado el corazón de Esaú para que el reencuentro fuera de paz y no de guerra. Los dos hermanos se quedaron un momento en silencio, dejando que el abrazo hablara por ellos. Para Jacob, esto era más de lo que había esperado. Esaú no solo lo perdonaba, sino que lo recibía con amor, como si todos los años de dolor y miedo hubieran desaparecido. Así, los dos hermanos se reconciliaron en ese emotivo encuentro, recordando el amor que los unía y dejando atrás los problemas del pasado. Después de ese emotivo reencuentro, Esaú miró alrededor y notó a las mujeres y a los niños que acompañaban a Jacob. Intrigado, Esaú le preguntó: ¿quiénes son estas personas que están contigo? Jacob, orgulloso y emocionado, comenzó a presentar a su familia. Primero, las siervas y sus hijos se acercaron e hicieron una reverencia ante Esaú en señal de respeto. Luego, Lea y sus hijos se acercaron e hicieron lo mismo, mostrando humildad ante el hermano de Jacob. Por último, Raquel y su hijo José, los más queridos de Jacob, se acercaron y también hicieron una reverencia ante Esaú. Cada uno de los grupos saludaba a Esaú con respeto, y Esaú los miraba con una mezcla de sorpresa y agrado, viendo cómo Jacob había formado una familia grande y amorosa durante todos esos años. Esaú pudo ver cuánto había cambiado Jacob, no solo porque ahora tenía una familia, sino también por su actitud humilde y respetuosa. Este momento fue importante porque Esaú entendió que Jacob no solo venía con una actitud de paz, sino que también estaba rodeado de personas que lo querían y lo respetaban. Al ver a la familia de Jacob, Esaú sintió que el tiempo y la distancia realmente habían cambiado a su hermano. A partir de ese momento, Esaú comenzó a preguntarle a Jacob sobre los regalos que había recibido en el camino. ¿Por qué enviaste todo ese rebaño?, le preguntó, aún sorprendido. Jacob le explicó que los había enviado como muestra de respeto y amistad, esperando ganarse su favor. Aunque Dios le había dado confianza, Jacob quería demostrar a Esaú su sinceridad y su deseo de reconciliación. Esaú, que también había prosperado, le respondió que no necesitaba los regalos, que él ya tenía suficientes bienes. Pero Jacob insistió amablemente: «Te ruego que los aceptes, porque verte de nuevo y recibir tu perdón ha sido para mí como ver el rostro de Dios». Esa frase llenó de emoción a Esaú, y en ese momento entendió cuánto valoraba Jacob el haber hecho las paces. Esaú aceptó los regalos de Jacob, entendiendo que no se trataba solo de animales, sino de un símbolo de la paz entre ellos. Con este gesto, ambos confirmaron su reconciliación y dejaron atrás los problemas del pasado, dispuestos a caminar hacia una relación de amor y perdón. Hasta que finalmente, después de reconciliarse, Esaú le propuso a Jacob que viajaran juntos hacia Seir, su tierra. Esaú estaba feliz de haber recuperado a su hermano y quería disfrutar de su compañía durante el viaje. Sin embargo, Jacob pensó en sus hijos pequeños y en los animales que viajaban con él, sabiendo que no podían avanzar tan rápido como el grupo de Esaú. Con mucho respeto, le
explicó a su hermano: «Mi familia y el ganado necesitan ir despacio. Si nos apresuramos, podrían fatigarse y enfermarse en el camino». Esaú, comprendiendo las necesidades de Jacob, le ofreció dejar algunos de sus hombres para acompañarlos y ayudar en el camino. Esaú quería mostrar su apoyo y cuidar de su hermano, pero Jacob, agradecido, rechazó la oferta con amabilidad. Sabía que Dios estaba con él y deseaba que su grupo viajara a su propio ritmo, cuidando de los más pequeños y frágiles de su familia. Jacob le aseguró a Esaú que los alcanzaría en Seir más adelante. Con una sonrisa y un corazón en paz, Esaú aceptó la decisión de Jacob y con su grupo emprendió el camino de regreso a su hogar. Jacob también continuó su viaje, lleno de gratitud por la reconciliación que Dios le había permitido tener con su hermano. Mientras avanzaba con su familia, Jacob sentía una nueva paz, sabiendo que Dios había guiado cada paso de este reencuentro y que su relación con Esaú se había restaurado con amor y perdón. Y desde ese día, la vida de Jacob cambió profundamente. Después de despedirse de Esaú, Jacob y su familia continuaron su viaje hasta llegar a la tierra de Canaán. Allí, Jacob encontró un lugar en Siquem donde decidió establecerse. Compró un terreno para vivir en paz con su familia y en agradecimiento a Dios, construyó un altar al que llamó el Elohe Israel, que significa Dios, el Dios de Israel. Para Jacob, este altar era una señal de todo lo que había vivido, la protección de Dios en su viaje, el milagro de la reconciliación con Esaú y las bendiciones recibidas. Ahora, con un nuevo nombre y una relación restaurada con su hermano, Jacob sabía que Dios había sido fiel y lo había guiado en cada paso. Desde ese día, Jacob vivió con su familia en Canaán, recordando que Dios siempre estuvo con él, incluso en los momentos más difíciles. Su corazón estaba lleno de gratitud y paz, sabiendo que Dios había cumplido sus promesas y lo había transformado para siempre. Gracias por acompañarnos en esta aventura de Jacob y la fidelidad de Dios. A través de sus desafíos y miedos, aprendimos que cuando confiamos en Dios, Él siempre está a nuestro lado, cuidándonos y guiándonos. Si te gustó esta historia y quieres explorar más relatos llenos de enseñanzas y promesas de la Biblia, sigue con nosotros para descubrir juntos cómo Dios muestra su amor y su cuidado a cada uno de sus hijos. Cada historia nos recuerda algo valioso, como el poder de la fe, la importancia del perdón y el amor incondicional de Dios. Que Dios te bendiga y te acompañe siempre en tu propio camino de fe.